Buenas noches a todos los asistentes. En nombre de la Asociación Peruana de Facility Management, quiero darles las bienvenidas a este webinar titulado Desafíos que debe tomar en cuenta sobre las luminarias LED, a cargo de Rie Sakata, Lightning Designer. Ella cuenta con más de 30 años trabajando proyectos de iluminación, logrando desarrollar una visión de 360 grados en cada proyecto emprendido, creando estrategias únicas para cada cliente con valor multiplicador en los aspectos relacionados al espacio, de identidad, sostenibilidad, control, automatización y el correcto uso de los recursos económicos. Es apasionada por la arquitectura, la cual complementa con la ingeniería para realizar obras a la perfección como malls, universidades, hoteles, edificios de oficina, industria, minería y proyectos de infraestructura. Agradeciendo de antemano a Rie por el webinar de hoy, le cedo la palabra para que nos presente su ponencia. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Gracias otra vez por permitirme llegar a ustedes a través de la Asociación Peruana de Facility Management, APFAM. El día de hoy lo que vamos a hacer es hablarles un poquito en profundidad sobre los temas de iluminación o luminarias de tipo de LED. Sabemos que ahora la tecnología, en este momento, ya prácticamente todas las instalaciones, si no tienen ya luminarias de LED, están en el proceso de transformación para poder contarlas dentro de las instalaciones, y qué mejor que ustedes para poder ser parte de dicha transición. Entonces, con esto damos inicio a la charla de hoy día. La pregunta aquí que les voy a hacer es: ¿qué tanto saben de LEDs? ¿No? Y lo más importante para poder trabajar con ella es poder conocerla, ¿no? Porque no podemos dominar aquello que no conocemos, o no podemos enfrentar aquello que no conocemos. Y de la manera como nosotros vemos la iluminación, una parte de la iluminación es la parte artística, que está relacionada con el tema de diseño, pero una parte mucho más grande es el conocimiento técnico o el manejo de los aspectos técnicos de la iluminación. Y estos no son ajenos a ser parte de la industria de la iluminación, que es una de las industrias más sui generis que existen, porque no podemos trabajar si es que no tenemos todas estas herramientas a la mano. No podemos hacer diseño si es que no estamos involucrados en ese componente de creatividad y de arte, pero tampoco podemos hacer una especificación apropiada si es que no conocemos correctamente cuáles son sus características técnicas. Entonces, en esta sesión lo que voy a tratar de hacer es profundizar al máximo el conocimiento que ustedes puedan tener. Probablemente algunas de las cosas existan ya como parte de su background, parte de lo que saben, pero lo que voy a hacer acá es ampliar un poquito esos horizontes para que al terminar esta sesión podamos todos estar más o menos ubicados en una misma plataforma de conocimiento, y a partir de ahí ustedes puedan realizar el trabajo, la tarea que corresponda, ya sea conversar con un proveedor, ya sea evaluar el sistema que tienen actualmente, ya sea preguntar por qué es que algunos equipos son más costosos que otros y por qué es que vamos a necesitar que lo sean, dependiendo del tipo de instalación que vayamos a tener. Entonces, para esto vamos a comenzar por el principio y vamos a ver un poco cuál ha sido la trayectoria de los LEDs a lo largo de los años. No nos vamos a ir al inicio de los siglos, sino vamos a comenzar en el año 1940. Y si ustedes ven acá, están presentes absolutamente todas las fuentes luminosas que hemos venido manejando en los últimos años, tanto en este país, en el Perú, como en el mundo entero. Más o menos a raíz del año 2007, 2008, el LED se convierte ya en una opción diferente para poder empezar a reemplazar aquellas tecnologías que durante muchísimo tiempo habían estado presentes como soluciones lumínicas para nuestras instalaciones, interiores, exteriores y cualquier naturaleza de espacio en donde el ser humano estuviese habitando y necesitara alguna fuente luminosa complementaria a la iluminación natural. Es ahí en donde entraba cualquiera de estos equipos o cualquiera de estas lámparas a operar en esas instalaciones. Lo cierto es que lo que se puede observar en este cuadro es que
a pesar de haber estado durante muchos años estas tecnologías presentes con nosotros, no necesariamente el crecimiento tecnológico se daba muy rápidamente, sino que más bien esta sucedía en muchísimos años o décadas entre mejora y mejora. Pero cuando aparece la tecnología de LED, vemos un crecimiento vertiginoso hacia arriba, y esto es lo que nosotros hemos denominado la gran transformación de la industria de la iluminación, que después de haberse creado el bombillo incandescente a la fecha, digamos que todas las otras fuentes luminosas se han ido sumando, pero el bombillo incandescente siempre estuvo presente. Hoy día esa lámpara prácticamente está empezando a entrar en obsolescencia. En muchos países ha entrado totalmente a estar descontinuada, y por las características que tiene, tanto de consumo de energía como de vida útil, esa lámpara está pasando ya a ser una fuente de la prehistoria. Pero lo interesante de esto es que los LEDs no son una tecnología reciente, es una tecnología que comienza en el año 1962. El primer chip de LED que se crea es el de color rojo, que lo produce o lo inventa este señor que se llamaba Nick Holojak. En ese entonces trabajaba en una fábrica que se llama General Electric, ¿no? Cuando él presenta su prototipo, General Electric considera que no era un producto tan interesante y más bien lo encarpeta, ¿no? En el año 1972 se inventa el LED de color verde, y recién en el año 1993 el LED de color azul hace su aparición, y recién a partir del LED de color azul es que acabe la posibilidad de poder trabajar la iluminación de LED como una alternativa de la iluminación tradicional, la iluminación blanca. En el año 2014, por primera vez en la historia de los premios Nobel, estos tres señores, estos tres doctores, ganan el premio Nobel de Física, ¿no? Y por esta razón, y nunca antes, ningún otro premio Nobel vinculado al tema de iluminación había sido capaz de poder obtener este galardón. Por este motivo, la UNESCO, a partir del año 2015, declara el Día Internacional de la Luz. El 2015 fue el Año Internacional de la Luz, y a partir del 2016 se conmemora el 16 de mayo el Día Internacional de la Luz, por todos los avances y los aportes que ha hecho a la humanidad hasta el día de hoy. Entonces, dentro de lo que son las mejoras en la tecnología, básicamente se definen por esas tres variables: calidad, eficiencia y costo. Estas tres han sido un poco las guías o las pautas que hemos nosotros tenido dentro de la industria de la iluminación a lo largo de los años, y siguen siendo variables de mucha relevancia. Entonces, en estos años, y por qué es que LED en su momento, en un inicio, alrededor de los años 2008, 2009, era una fuente luminosa inasequible, económicamente hablando, para un país como nosotros, tercermundistas, en donde todavía los costos de inversión para la partida de iluminación eran por proporciones muy pequeñas en relación al monto de inversión general. En los países industrializados, normalmente la porción de iluminación representa más o menos entre el 8 y el 15% del costo de inversión total de una edificación. En el Perú, en ese entonces, representaba no menos del 1% del costo de inversión. Esto ha ido mejorando en el tiempo, pero no tanto más. Nosotros no vamos a llegar probablemente ni siquiera al 5%, digamos que un buen proyecto de iluminación, por lo general estamos hablando del 3 o del 3,5% con mucho éxito. Pero en la mayoría de los casos ese monto se reduce considerablemente dependiendo de la magnitud del proyecto y de cuál es la envergadura y cuáles son los acabados que se van a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el tiempo? En el tiempo, el flujo luminoso, que es la línea o la curva de color azul, versus cuánto era el costo por cada lumen que esta fuente de luz, que eran los LEDs, producía, tenía un valor, ¿no? En el año 2008, el valor por cada lumen era de 2.40 centavos de dólar, y lo que producía en ese momento eran 105 lúmenes, ¿no? A medida que ha ido pasando el tiempo, digamos que hay una curva de encuentro que más o menos alrededor de los años 2009, 2010, ya empieza a ser una fuente que es mucho más atractiva incluso para mercados como nosotros. Al año 2021, nosotros como consultores de iluminación, como especificadores de iluminación, hace aproximadamente unos 10 años, en donde todos los proyectos que nosotros especificamos casi están al 100%
de productos en LED. Nosotros ya no especificamos una fuente luminosa que no sea los LEDs. Y esta relación ha sido que en el tiempo el Y es year over year, significa que el incremento del flujo luminoso ha ido subiendo año tras año aproximadamente entre el 5 y el 10%. Y la reducción de precios ha ido siendo entre el 25 y el 30% aproximadamente. Entonces, esta es la razón por la cual los sistemas de LED han llegado no para estar de moda por un tiempo, sino han llegado para reemplazar a toda fuente luminosa que nosotros conocemos del pasado y a quedarse para poder ser el futuro en nuestra industria. En el año 2000 hubieron una cantidad de predicciones. Esta es una ley que lo que indicaba era más o menos cómo iba a ir funcionando, cómo iba a ir caminando esta predicción a lo largo del tiempo. Y esto ha sido bastante preciso en lo que se ha ido viendo. Hemos visto que las primeras lámparas, que eran los reemplazos a las lámparas incandescentes, que ya eran con una fuente luminosa de LED, en su momento, alrededor del año 2000, esta lámpara costaba más o menos $25, ¿no? Ya para el año 2012, esa misma fuente había cambiado su forma, había cambiado sus características, pero también había reducido considerablemente el precio. Y es ahí en donde la masificación de la industria se vuelve mucho más comercial. Cuando empieza a masificarse, empiezan también a bajar los costos y el producto se hace mucho más asequible. Y esta razón es la que hoy en día nos permite a nosotros acceder ya no a comprar una lámpara incandescente. Probablemente estemos evaluando si vamos a comprar una lámpara fluorescente compacto o irnos directamente a una lámpara de LED para ver cuáles son esos beneficios. La accesibilidad lo da justamente la variedad de productos que encontramos hoy día en tiendas muy cercanas a nosotros, como son las tiendas Home, como son las ferreterías o las empresas que venden equipos de iluminación, donde ya todo este portafolio de lámparas está disponible. Hace 10 años atrás, esta solamente se conseguía bajo pedido y exclusivamente con ciertos fabricantes que ya habían conseguido desarrollar una tecnología confiable. No todas las tecnologías en sus inicios han sido confiables y esa es una de las razones por las cuales la adopción de nuevas fuentes luminosas es algo que ha ido tomando un tiempo en el caso de Perú. Las tendencias también, si ustedes recordarán, y esa es una de las razones por las que quienes comenzaron adoptando estas tecnologías hace muchos años atrás, decían que las lámparas de luz blanca casi azulada eran las más eficientes. Y efectivamente, en ese entonces, ese tipo de fuentes era la más conveniente a utilizar. Lo cierto es que la industria en estos avances ha ido cambiando y ha ido mutando un poco, porque la lámpara de color blanco no es la favorita para todos los espacios. Es más, está muy restringida para cierto tipo de ambientes en donde el tema de la productividad es una condición que se va a buscar y se quiere tener como pie forzado y pie de partida. Pero la gran mayoría de los espacios trabajan principalmente con colores neutros o con colores cálidos, ¿no? En la casa, en los temas de espacios comerciales, en los temas donde el tema de hospitalidad o hotelería, por ejemplo, son requisitos fundamentales trabajar colores en luz cálida. Y entonces, en el tiempo, lo que ha ido pasando es que esta industria ha ido como mejorando las características de las lámparas de luz cálida para poder casi equiparar a las características que antiguamente solo tenían las lámparas de color blanca azulada. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué en ese entonces, en un inicio, eran las lámparas blancas azuladas? Y cuando empezamos la historia de la creación de la fuente de LED de color azul en el año 1993, que fue la antesala para la iluminación de color blanca tradicional que estamos viendo, el chip en su origen y hoy día también en su esencia tiene justamente ese color azul. Es un chip de color azul que tiene en su superficie polvo fósforo que lo que hace es transformar ese color en una luz blanca visible que es mucho más agradable a los colores que nosotros conocemos. Entonces, por esa razón es que en sus inicios el blanco azulado era el color más eficiente. Entonces, en este sentido,
¿Qué cosa es lo que la industria nos ha ido empujando? Porque hace 10 años atrás o 12 años atrás, lamentablemente no existían casi estándares. Prácticamente era el fabricante el que prometía o lanzaba una promesa de expectativa de vida y de comportamiento de la lámpara, pero lo cierto es que la industria, para poder homologar y para poder estandarizar estos procesos, empezó a trabajar toda esta nueva tendencia, porque la iluminación de LED llegaba para quedarse y si no se tenían los estándares, entonces ¿cómo íbamos a empezar a medir aquellos fabricantes de gama tradicional que ya estaban totalmente instaurados y aquellos nuevos que empezaban a llegar, que venían migrando de otras industrias y que vieron esto como una oportunidad? Principalmente la industria de la tecnología, ¿no? Desde la fuente, porque compartimos muchos de sus componentes electrónicos, entonces esta industria empezó a ingresar a la industria de la iluminación. Entonces, ¿qué cosas son lo que vamos a encontrar como estándares hoy en día? Vamos a encontrar estándares básicamente de seguridad, que lo que van a hacer es poder describir el tipo de pruebas y los requisitos que se van a necesitar para que las luminarias cumplan ciertos requerimientos. En primer lugar, peligros de incendios, peligros de descargas eléctricas, peligros contra el tema ocular o la visión y peligros mecánicos, explosiones, desgastes, etcétera, ¿no? El segundo tipo de estándar que vamos a encontrar es en referencia al desempeño y a características específicas de la luminaria en cuestiones de propiedades ópticas, propiedades térmicas, propiedades eléctricas y cuál es la confiabilidad o la fiabilidad del comportamiento de esta luminaria a lo largo de un periodo de tiempo, que es lo que el fabricante va a prometer en su especificación o en su hoja técnica. El tercer grupo, que es el estándar de las pruebas, se define justamente para poder confirmar cuáles son las características ópticas, porque la de arriba son las propiedades, pero aquí confirmamos cuáles son las características ópticas. Acá vamos a ver la fotometría, vamos a ver el deslumbramiento, ese tipo de cosas. Vamos a ver las características y la dependencia térmica, dependiendo del diseño que el fabricante haya elegido, cuál va a ser el proceso para disipar el calor, que eso lo tiene que demostrar cada uno de los fabricantes. ¿Cuáles son las características eléctricas? Los rangos, los picos, la resistencia, la generación de armónicos, etcétera, ¿no? La fiabilidad y la robustez, porque estamos hablando que hoy día los equipos de LED tienen un tiempo de vida mucho más prolongado de lo que tenían los equipos anteriores. Entonces, hoy día, si compramos una luminaria que va a vivir 50.000 horas, la pregunta es, ¿la carcasa y todos sus componentes realmente me van a acompañar durante esas 50.000 horas o es solamente la vida que espera tener el chip de LED más no el resto de los componentes? Y finalmente, cómo se maneja esta proyección en el tiempo y cómo va a reaccionar cada uno de estos componentes. Esos son los test que se requieren justamente para validar esta estandarización. En los actores que vamos a encontrar justamente para esta estandarización, vamos a encontrar asociaciones profesionales o sociedades técnicas como estas que estamos viendo acá. Nosotros nos regimos principalmente por la IES, que es la Asociación de Ingenieros de Iluminación. De ahí proviene gran parte de la fuente de información que nosotros consultamos a nivel de especialistas de iluminación. La IEEE, que también es una institución con la que se camina muy de cerca, justamente la IES y la IEEE caminan muy de cerca para poder dar estos estándares que son los que estamos viendo acá, y entre otras cosas. Organizaciones que funcionan para poder hacer las comprobaciones de la estandarización, UL, ANSI, entre otras, que son organizaciones o son entidades totalmente autónomas e independientes en donde los fabricantes llegan con sus equipos a que estos puedan ser testeados y puedan emitirse justamente estos códigos o estos sellos de aprobación de que efectivamente están cumpliendo con lo que están prometiendo en sus fichas técnicas. Y finalmente vienen las asociaciones de comercio, ¿no? Que son grupos
dentro de las industrias, que es, grupos de fabricantes que se unen justamente también para poder velar de que los asociados, así como el resto del mercado, pueda ir mejorando en el tiempo y puedan ir rigiéndose todos bajo ciertos prototipos o bajo ciertos estándares que sean de igualdad de condiciones y de equidad, y de esta manera se va modificando, se va acomodando la industria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estándares y regulaciones? Son dos cosas completamente diferentes. En el caso de los estándares, son pautas de diseño, pautas para instalación y pautas de uso, ¿no? Estas son prácticas recomendadas, ¿no?, que le van a dar, a través de los tests y los criterios de medición, se les van a dar las aprobaciones de que efectivamente lo que promete el fabricante en esa ficha técnica, que es la que entrega y con la cual promueve y demuestra de lo que es capaz de hacer su luminaria en el día 1 y en el tiempo, es, digamos que, un requerimiento que adopta este fabricante. Yo puedo ser un fabricante que no necesariamente me acojo a los estándares, sino que simplemente hago luminarias y no me rige ningún estándar, ¿no? Si algún cliente me quiere comprar mi luminaria, bienvenido sea, pero si me dice, bueno, ¿y qué estándares cumples? Yo puedo responder, bueno, ninguno. ¿Lo quieres comprar o no lo quieres comprar?, ¿no? Esos son los estándares. La diferencia con las regulaciones es que las regulaciones sí son de carácter obligatorio, ¿no? Aquí vamos a encontrar, y esto es basado principalmente de la información que nosotros obtenemos de la IS, con sede en los Estados Unidos, y que básicamente ahí venimos con una suerte de reglamentos y de ejemplos que nosotros tomamos de la industria norteamericana. Entonces, en el caso de ellos hay leyes federales que pueden ser por salud pública o pueden ser por protección al consumidor, en donde esas regulaciones obligan de todas maneras y son con carácter mandatorio a los fabricantes a que sí o sí tienen que cumplir. Por ejemplo, en el caso de instalaciones en los Estados Unidos o en Norteamérica, la condición de la certificación OEL es una condición o un prerequisito para poder comercializar estas luminarias. Esto es una regulación, esto no es necesariamente un estándar, es una regulación. Otra cosa es especificaciones federales que van asociados, por ejemplo, con programas específicos, esto ya como planes de gobierno, ¿no?, que el mismo Estado promueve, ya sea el ahorro de energía, proteger el medio ambiente, consideraciones, por ejemplo, para impulsar el cambio de tecnologías para que el consumo de energía se reduzca a nivel país, ¿no?, y cosas por el estilo. Y finalmente, en el caso de las regulaciones, también vamos a poder encontrar leyes locales o códigos otorgados exclusivamente a una jurisdicción determinada, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, la Municipalidad de Lima ha decidido generar una ley específicamente para todas aquellas industrias que están dentro de la jurisdicción del centro histórico, por decirles un caso, ¿no? Y estas tienen que cumplir ciertos requisitos. Entonces, esos son situaciones de regulaciones con carácter mandatorio, ¿no?, y que tienen que cumplirse sí o sí de todas maneras. En el Perú no existe ninguna regulación dada con carácter mandatorio de que los equipos de iluminación deban o no deban de cumplir ciertas características técnicas. Tenemos un reglamento nacional que con unos códigos que son básicamente una adopción de la normativa europea, con unos listados con niveles de iluminación, pero no necesariamente son mandatorios. O sea, mandatorios me refiero al proveedor que va a entregar esta iluminación. Sí podríamos tener alguna entidad que nos está revisando y regulando lo que estamos entregando, y esto con carácter de declaración jurada, ¿no? O sea, que yo estoy cumpliendo con lo que me dice la ley, y sí tengo que aceptarla y tengo que incluirla dentro de mi propuesta. Pero no necesariamente los equipos que se comercializan de manera local están todos alineados a esa regulación. Por lo tanto, aquí depende de quién sea el responsable de la compra y de quién sea el responsable de la recomendación de la compra, porque en ellos recaerá una buena o una mala decisión de compra.
En el caso de los estándares básicamente vinculados a temas de iluminación, aquí hay, entre estas dos organizaciones, ANSI y la IES, han definido básicamente este tipo de estandarizaciones, ¿no? Para los temas de LED. Y estos nombres probablemente a algunos de ustedes le vaya a ser común, un LM85, un LM80, qué cosa es lo que significa, ¿no? Y esta es un poco la descripción de qué cosa es el propósito de estas pruebas. El LM85 es la medición de la óptica y las características eléctricas del equipo. El LM88, el LED y la medición óptica y la eléctrica. Si ustedes se fijan, no existe una que necesariamente congregue absolutamente toda la luminaria, sino que hay una parte que es la óptica, hay otra parte que es la parte de los componentes técnicos, hay otra parte que es del color de la luz, hay otra parte que es de la disipación del calor, etc. Entonces, es por esta razón que es un poco más complejo al momento de saber o de definir cuáles necesariamente los test a los que han sido testeados o han sido aprobados para la luminaria de la cual estamos hablando. Y también es verdad de que hay algunas cosas que son específicamente para el LED y hay otro tipo de test que son para la luminaria cuando ya el LED está metido dentro de una carcasa y esto ya está como integrado completamente. Entonces, estos son algunos de los tests que vamos a encontrar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que necesita ser medido? ¿No? Y lo que se necesita medir, por ejemplo, en las características eléctricas y ópticas, lo que se necesita medir es justamente ese flujo luminoso. ¿Qué va a pasar con ese flujo luminoso? ¿Cómo es la forma de ese flujo luminoso? ¿Cuál va a ser las áreas que va a poder tocar desde esa fuente de luz? ¿Y de qué manera se va a distribuir en un espacio determinado? Si la luz va a ser directa, indirecta, asimétrica, ¿no? Iluminación puntual, iluminación difusa, eso es lo que va a medir justamente ese flujo luminoso. Lo siguiente es la distribución de la potencia espectral y la cromaticidad, ¿no? Acá vamos a ver básicamente las características de la luz. La reproducción cromática, la temperatura de color, la uniformidad en esa distribución de color, que los chips de LED sean efectivamente del mismo tono para que no tengamos entre luminaria y luminaria alguna diferencia. Eso lo vamos a ver en un momentito y se lo voy a explicar un poco más en profundidad. El ingreso de energía y el cálculo de eficacia, que no es otra cosa, sino cuántos lúmenes voy a obtener por el consumo de energía que yo voy a entregar, ¿no? Entonces, estas características son eléctricas y ópticas. En cuanto a las características térmicas, vamos a ver de que el flujo luminoso de una fuente, de una luminaria, puede cambiar si las características de temperatura se incrementan por encima del valor que la luminaria está preparada para funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, todos los equipos se prueban normalmente a 25 grados centígrados, esa es la condición del test. Pero si yo estoy trabajando en una instalación industrial, por ejemplo, en donde tengo hornos de fabricación, porque es parte del proceso, y ahí en esa zona de hornos, mi temperatura ambiente va a ser en promedio entre 30 y 45 grados, yo no puedo tomar una luminaria cualquiera, porque la luminaria va a ser testeada a 25 grados centígrados. Entonces ya de partida, esa condición térmica va a ser diferente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con esa luminaria cuando yo la someta a una temperatura extraordinaria? Van a pasar varias cosas. El flujo luminoso se va a caer, así sea nueva la luminaria. El equipo no va a resistir para el tiempo que predice el fabricante que va a vivir y eso puede destruirse aleatoriamente por cualquier razón. ¿Por qué? Porque uno de los componentes más importantes que debemos de revisar es justamente la temperatura ambiente. Las resistencias térmicas y las temperaturas del encuentro es básicamente la parte de cómo es que el chip de LED, los disipadores de calor extraen justamente esa temperatura para poder darle la vida que necesita él. Finalmente, el comportamiento a largo plazo, ¿no? Que es cómo se mantiene ese flujo de luz a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, no es que la luminaria
tenga un flujo de luz de 100 en el día 1 o en la hora 1, y 50.000 horas más tarde yo tenga el mismo flujo de 100, ¿no? Con la diferencia que para las 50.001 horas la luminaria se me va a apagar. Los LEDs no se apagan. Lo que va a pasar con los LEDs es que van a ir reduciendo su flujo luminoso. Y ese flujo luminoso, la industria lo ha marcado como la reducción del 30% o tener el 70% del flujo luminoso inicial es la unidad mínima a la que yo voy a poder aspirar cuando hago un cálculo de iluminación, una predicción estimada de tiempo de vida. Ese L70, así es como lo vamos a denominar, es el tiempo máximo que yo debería de considerar. No quiere decir que la luminaria se va a apagar en ese momento. La luminaria puede continuar, pero ese es el momento en que yo debería estar pensando en reemplazar esa luminaria de LED. La estabilidad del color, los ratios de falla catastróficas, que es cuando una luminaria de LED, como les decía, no se va a apagar como una lámpara tradicional de las antiguas, sino que va a ir bajando su intensidad. Pero cuando hablamos de una falla catastrófica, significa de que un componente interno de la luminaria falló. Y eso canceló el flujo luminoso. O sea, por esa razón es que la luminaria ya no funciona. Eso lo vamos a denominar una falla catastrófica. Entonces, cuando tengo una falla catastrófica generada antes de la predicción de vida que me da el fabricante, quiere decir de que yo tengo que acceder a una garantía de esa luminaria. Mi fabricante me va a dar una garantía de 3 años o de 5 años, dependiendo de la calidad del producto. Entonces, acá, en este tipo de test, lo que se hace y lo que se mide justamente esos ratios. Finalmente, la robustez, que son el impacto de los aceleradores de envejecimiento, básicamente para poder definir si es que las partes y piezas van a lograr vivir las 50.000, las 100.000 o las 80.000 horas que predice el fabricante que va a vivir. Entonces, dentro de esto, quienes estuvieron con nosotros en la charla anterior, hablamos un poquito de esto, vamos a volverlo a repetir, porque esto es la pieza clave para que ustedes puedan definir qué tipo de luminaria es la que necesitan y qué cosa es lo que tienen que evaluar. Acá hay una evaluación de 7 puntos que son los básicos con los que nosotros evaluamos absolutamente todas las luminarias. Y vamos a ver qué cosa significa. El primero es el flujo luminoso, ¿no? Y básicamente es no mirar el flujo luminoso de las lámparas que tienen en este momento. Y eso compararlo con el flujo que dice el fabricante de equipos de LED que va a tener. ¿Por qué? Porque las lámparas no emiten el 100% de luz para ser utilizadas, sino que las luminarias que las contienen absorben parte de esa eficacia y lo que van a hacer es emitir o enviar hacia la zona de trabajo un porcentaje de esa iluminación. Y cuando vean desde esta frontera el flujo de utilización versus en el caso de los LEDs, ahí es en donde ustedes van a hacer esa comparación. ¿Por qué? Porque en el caso de los equipos tradicionales, las fotometrías son relativas. Aquí hay que ver el porcentaje de utilización. Mientras que en el caso de las luminarias de LED, las fotometrías son absolutas. Si el fabricante me dice que tiene 5.583.9 lúmenes de emisión, ahí no me cabe la menor duda. Ahí ya le descontó absolutamente todo lo que tendrían que descontarle y ahí voy a obtener yo el 100% de ese flujo luminoso. El segundo caso es el consumo de energía. Y esta es la promesa de los equipos de LED y lo que todo cliente les va a pedir. Quiero reducir mi consumo de energía y quiero reducir, la promesa es reduce el 50% como mínimo. Claro, esa es la promesa ideal. Pero no necesariamente esa promesa va a ser cierta, porque depende de qué tecnología es la que estén manejando en este momento y ver si es que realmente va a ser una reducción del 50%. Si estamos hablando de las tecnologías pasadas, las menos eficientes, definitivamente que sí vamos a obtener no solo el 50%, sino a veces vamos a obtener muchísimo más todavía. Si estamos cambiando una lámpara incandescente, estamos cambiando una lámpara dicróica o una lámpara halógena, probablemente el ahorro de energía que ustedes obtengan sea muchísimo más del 50%. Pero eso va a depender del sistema anterior. Así que no prometan por prometer. 50% es relativo. Es contra qué cosa nos estamos comparando. El tercer punto es la vida útil, ¿no? Y hoy día vamos a encontrar, en el caso de las tecnologías de LED,
que vamos a partir desde incluso 15.000 o 20.000 horas para lámparas muy domésticas, ¿no? Y que del tiempo, incluso si las podemos comparar con otras fuentes similares que antes se utilizaban en la casa, por ejemplo, utilizar una lámpara incandescente que vive más o menos 750 o 1.000 horas en promedio y cambiarlo por un LED de 20.000 horas, estamos hablando de cuántas veces nos vamos a ahorrar ese cambio. Pero las industrias más avanzadas o las industrias más pesadas, como, como el tema de minería, como el tema de infraestructura, la misma industria productora, necesita tiempos de vida mucho más largos. En algunos casos, 50.000, pero en muchos casos estamos hablando de necesidades de más de 100.000 horas, dependiendo del tipo de operación. ¿Por qué ese tiempo? Porque si yo tengo una operación de 24/7, 50.000 horas se me acaban a los 5 punto algo años. Entonces, si yo no quiero tener un corte en producción y quiero extender esa luminaria por más tiempo, entonces puedo salir a buscar una luminaria de 100.000 horas para que me dure 10 años sin yo tener que hacerle ningún tipo de mantenimiento. Entonces, ahí es en donde vamos a encontrar otras alternativas y es lo que tenemos que salir a buscar. No se queden con 35.000 o 50.000. Hoy día las opciones de tiempos de vida son mucho más extensas. Y como les decía, el L70 o el 70% de flujo luminoso a la promesa del tiempo de horas de vida del fabricante, vamos a encontrar otras soluciones como por ejemplo 100.000 horas L90. Significa de que a las 100.000 horas solamente va a haber una depreciación del 10%. Y cuando tenemos ese tipo de equipos, significa que su vida es incluso más larga que esas 100.000 horas que se está prometiendo. Cabe mencionar, y esto como conocimiento general, porque seguramente muchos de ustedes ya ni siquiera están viendo lámparas tradicionales o de la generación anterior, cuando nosotros hablábamos de un tiempo de vida de las lámparas estándar, no era otra cosa sino que cuando la población de un parque de lámparas se apagaba en un 50%, ese era el tiempo de vida promedio. Entonces, si yo tengo una instalación funcionando con lámparas de halogenuro metálico, por ejemplo, ¿no? Y el promedio de vida de un halogenuro metálico son 10.000 horas. Y resulta que las 10.000 horas no son necesariamente con una población al 100%, es una población al 50%. Pero ¿qué otro problema tiene el halogenuro metálico? Que a la mitad de su vida se deprecia 40% de flujo luminoso. Y ese flujo va a seguir cayendo hasta terminar de apagarse por completo en el momento que ya la lámpara deje de existir. Entonces, así como la lámpara incandescente y la halógena han sido de las primeras que han sido reemplazadas con tecnología de LED, las lámparas de halógeno metálico son en la industria, la minería y la infraestructura, también de las primeras que han sido reemplazadas. Si ustedes en sus instalaciones en las que hacen esto, facility management, tienen lámparas de halogenuro metálico, señores, ese es el primer lugar en donde tendrían que empezar a pensar de hacer cambio de esos focos, de esos equipos. Porque los focos están entrando en obsolescencia. Los focos son costosos, relativamente costosos, y tienen muy mala performance en la vida. Y las características de una buena calidad de luz, de una reproducción cromática alta y de colores blancos mucho más agradables que las lámparas de sodio, hoy día lo superan ampliamente los equipos de LED. Entonces, en este caso, lo que les decía, todas las otras fuentes luminosas, ya sea el halógeno, el incandescente, el halógeno metálico, el fluorescente o los fluorescentes compactos y los sodios de alta presión, el término de su vida es cuando la lámpara se apaga. Y uno tiene que cambiar el foco para volver a activar esa fuente luminosa. En el caso de los LEDs, no señores. Acá tenemos al L70 o al 70% de flujo luminoso, es cuando nosotros vamos a definir ese horizonte de vida para esa instalación. En ese momento ustedes ya tienen que estar pensando, o ya debieron de haber pensado meses antes, que ese equipo estaba llegando a término de vida y ya tenía que ser reemplazado para cuando se llegue a ese tiempo o esa expectativa. ¿Y por qué pensado con anticipación? Porque si no, los niveles de iluminación van a estar por debajo de lo que deberían. Y cuando estén por debajo,
lo que puede ocasionar son accidentes, fatiga visual, problemas de dolores de cabeza, faltas continuas o sentirse enfermo y la producción no va a producir como debería de ser. Entonces, esos daños colaterales se producen cuando los niveles de iluminación no son los adecuados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver como esta reducción, este L70? Podemos ver de que hay una disminución gradual de esa intensidad luminosa, o también podemos detectar que hay ciertos chips de LED dentro de mi luminaria que empiezan a apagarse. Cualquiera de esas dos situaciones se puede considerar un L70. Y la falla abrupta o la falla catastrófica es cuando la luminaria simplemente deja de alumbrar. Entonces, esos son los términos que se van a utilizar a partir de ahora. En el caso de la vida útil de una luminaria, la falla de sus componentes es una pieza fundamental, ¿no? Entonces, no solamente importa ver qué tipo de LED es, o de qué marca, o de qué clasificación, y cuál es el color de la luz. No, también importa todos los otros aspectos internos de cómo es que esta luminaria funciona. El disipador de calor es una de las partes más valiosas en una luminaria de LED, porque si es que nosotros no extraemos, o si es que el diseñador que hizo la luminaria no extrae de manera apropiada el calor que produce el mismo chip de LED, lamentablemente él se va a autoliquidar. Y si se autoliquida, simplemente el tiempo de vida de la promesa del fabricante no se va a cumplir. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la mano izquierda, vemos dos fotografías térmicas de chips de LED funcionando sin disipadores de calor, ¿no? En el primero de los casos llega casi a 95 grados centígrados, en el segundo caso llega a 82. Y a la mano derecha vemos también cómo funcionan los disipadores de calor y reduce justamente esta temperatura. Y de esta manera lo que vamos a hacer es prolongar la vida de la luminaria, porque el chip va a poder funcionar sin mayor problema en esas condiciones de temperatura. Entonces, cuando nosotros hablamos de las lámparas incandescentes, de las lámparas ahorradoras y de los chips de LED, aquí vamos a ver una composición bastante diferente de cómo es que se traduce la energía, ¿no? Vamos a tener, en el caso de las incandescentes, energía infrarroja, que representa el 83%, solamente el 5% que representa la luz visible y 12% traducida en pérdida de calor, ¿no? En el caso de la lámpara ahorradora de energía, lo que vamos a tener es 52% de energía de rayos infrarrojos, 21% más de luz, o sea, 21% de luz, a diferencia del incandescente que solamente teníamos 5, y 26% de generación de calor térmico. Y acá tenemos 1% de rayos ultravioletas. En el caso de la lámpara de LED o de la fuente de luz de LED, nosotros ya no tenemos necesariamente rayos infrarrojos. Esos rayos infrarrojos no existen ya en esta nueva fuente de luz. Pero tenemos el 15% de fuente de luz visible y hay un 85% de calor que se genera, pero ya no va en la misma dirección que la luz, sino que más bien se genera justamente en esta unión, que es la que vemos en la parte de atrás. Y por eso es que los disipadores de calor se ponen en la parte inferior de los chips de LED, justamente para extraer ese calor que se emite hacia la parte posterior. Así es el principio, y por eso es que son completamente diferentes. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué me está explicando esto? O sea, ¿qué tiene que ver esto de acá? Y esto de acá tiene que ver cuando de pronto yo tengo una instalación en donde tenía un empotrado de techo, ¿no? Un spotlight de empotrado de techo con una lámpara incandescente, una lámpara ahorradora de energía o incluso una lámpara de micro. Y deciden ustedes hacer ese cambio. Y resulta de que el techo no es un techo, no es un plenum, ¿no? No es un techo abierto en el interior, sino más bien es un hueco de concreto. Si eso se produce, entonces esa disipación de calor que el fabricante está mandando hacia la parte de atrás a través de este elemento que es el disipador, no está teniendo un espacio donde esparcir ese calor, sino que el calor se queda contenido en ese agujero. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? La condición térmica también cambia.
Por lo tanto, acá, por ejemplo, tenemos una lámpara abierta, ¿no?, que funciona en un ambiente y produce 79.1 grados centígrados, versus una lámpara que está contenida dentro de un artefacto totalmente sellado, ¿no? ¿Qué pasa con esa condición térmica interna? Sobrepasa los 97 grados centígrados. Entonces, ¿funciona apropiadamente en esta condición? La respuesta es no. Si nosotros vamos a tener este tipo de soluciones en las operaciones que ustedes están haciendo, reemplazo o mantenimiento o cambio de tecnología, tienen que tomar la precaución de que no vayan a tener estas condiciones, porque si no, entonces lo que están haciendo es una muerte segura o es una falla catastrófica próxima a producirse, y es una inversión que no necesariamente cuesta poca plata. Entonces, una operación hay que garantizarla para que en el tiempo sea efectiva y no que a los pocos meses, por algo que no hemos previsto, se vaya a generar una falla del equipo. ¿Okay? Igual acá, este es un ejemplo, ¿no? En un spot que tienes 10 vatios de consumo en un ambiente de 40 grados centígrados aproximadamente. Vemos qué pasa cuando el spot hacia la mano izquierda está en un espacio ventilado en la parte posterior de la luminaria, o qué pasa cuando la instalación está completamente sellada, ¿no? Está insulada. La temperatura cambia dramáticamente y aquí es donde esa condición no le favorece a la luminaria. Otra de las cosas es que si el disipador de calor está expuesto dentro de ese pleno, imagínense que está abierto, hay que tener la precaución de que el disipador de calor esté limpio, porque así como vemos esta imagen de la mano izquierda, la acumulación de partículas de polvo que terminan haciendo un colchón de suciedad encima, no le permiten al disipador de calor poder ventilarse de manera apropiada. Y entonces vamos a generar una resistencia a la disipación de calor, y esto va a disminuir justamente lo que necesita el LED para poder operar. De ahí tenemos el tema de consistencia de color, ¿no? Y la consistencia de color o el binning de color tiene como dos partes, ¿no? Una parte es el binning de cómo se eligen los colores, y acá lo que vamos a definir se va a definir a través de algo que se llaman los elipses de McAdams, y estos elipses van a indicar el color objetivo dentro del elipse central con ese punto negro que estamos viendo ahí. Entonces, la idea de esto es que a medida que nosotros nos vamos a separar a través de estos elipses, y le vamos a llamar elipse 1, elipse 2 o elipse 3, o paso 1, paso 2, paso 3, a medida que nos alejemos de ese punto negro en el centro, es que vamos a poder percibir diferencias de colores. Entonces, cuando tenemos hasta 3 steps o 3 pasos o 3 elipses de diferencia, el ojo humano no detecta las diferencias. Y por lo tanto, es muy fácil de poder manejar un portafolio de productos que tenga esa estandarización. Yo voy a comprar una luminaria y todas las luces me van a emitir el mismo color. A partir del cuarto step en adelante, ya hay ciertas diferencias a simple vista que se pueden percibir. Y son estas imágenes que vemos acá, ¿no? O sea, una misma luminaria tiene diferentes colores y eso no es una instalación bien terminada. Eso es más bien una instalación que llama muchísimo la atención y que no se ve profesional ni se ve prolija. La segunda parte, bueno, a esto de acá hay una propuesta de la IES referida a cómo definir la reproducción cromática. Actualmente, el sistema que se utiliza data de los años, si no me equivoco, del año 95, ¿no? Si no me equivoco, sí. Y que utiliza básicamente una paleta de colores de 8 colores diferentes. La propuesta de la IES, la propuesta de esta estandarización TF3015, lo que propone es cambiar este número de 8 y pasarlo a 99. ¿No? De esta manera, lo que buscan es poder mejorar la calidad de la reproducción cromática y ampliar justamente los espectros de color, porque específicamente los que van en los órdenes de los extremos
son los que más se deterioran. Y ahí están los rojos intensos y están los lilas. Entonces, en esta paleta de la TM3015, la propuesta es poder incluir un portafolio de colores mucho más amplio, pero como decíamos, los estándares son para ser adoptados. No todos los fabricantes van a querer tomar esta adopción porque sencillamente este procedimiento es más costoso, es más riguroso y es mucho más exigente. Entonces, ¿quiénes son los que van a adoptarlos? Porque en primer lugar son las marcas premium o aquellas marcas que están entrando ya en un proceso de mejoramiento que va más allá de simplemente eficiencia, tiempo de vida, no sé, cosas de ese tipo. Ya están yendo a la calidad de luz para instalaciones que van mucho más, que piden mucho más diseño, que pueden ser, por ejemplo, instalaciones de retail como joyerías o productos de alta gama o hoteles o instituciones en donde el tema del color es una pieza fundamental para el día a día y el vivir de cada uno de ellos, ¿no? La otra parte del binning consiste en medir la intensidad luminosa. Esto de acá es una tabla cualquiera, cada fabricante tiene ese tipo de tablas, ustedes las pueden conseguir en las páginas web. Normalmente nosotros no accedemos a esta información porque esto le confiere específicamente al fabricante que va a hacer luminarias. A nosotros, ¿cuál es el chip que utiliza? Realmente no nos interesa tanto porque nosotros vamos a ir al siguiente nivel, a la luminaria terminada con todo lo que el diseñador o el fabricante ha elegido para entregarnos esta pieza única. Pero, ¿cómo funciona esto? Salen miles de millones de chips de LED y estos se tienen que encender. Y al momento de encenderse, imagínense que todo este portafolio de chips tiene aproximadamente, tiene un batiaje, pero cuando los encendemos, resulta ser que tienen diferentes intensidades, ¿no? Entonces, yo enciendo una y bueno, está en el orden de los 39 y los 45, perfecto, esa se va al grupo M2, ¿no? El siguiente que enciendo, más o menos está en el orden de los 70 lúmenes, ¿no? Entonces se va al P2 o al P3, dependiendo de lo que sea. Pero si yo estoy encendiendo un chip y me está dando el máximo flujo de luz entre 107 y 114, entonces me voy a ir al grupo del Q5. ¿Qué significa esto? Un chip con un consumo de energía, pero con poco flujo luminoso, va a costar mucho más económico que un chip con el mismo consumo de energía, pero con 2 o 3 veces más el flujo luminoso de la línea superior del portafolio. Esa diferencia también trae consigo un precio distinto en el producto terminado de ese fabricante. Y ahí es en donde nosotros ya no comparamos potencia, ya no comparamos los watts de consumo, sino lo que comparamos es el flujo luminoso. Ese flujo luminoso es lo que yo voy a poder medir en igualdad de condiciones, es el primer punto de la lista de 7 que les mencioné. Ese flujo luminoso es el que yo debo de comparar. No estoy buscando dos luminarias de 40 vatios, porque ya el foco de 40 vatios de la antigüedad ha sido reemplazado por una fuente luminosa que hoy día puede ser de cualquiera de estas categorías. Por lo tanto, lo que tengo que ver ahora es el flujo luminoso. ¿Cuántos lúmenes me va a entregar esa luminaria? El siguiente punto es el driver. Driver es lo como vamos a denominar a todos los transformadores que son de uso para LED, ¿no? Y en este caso, miren ustedes, siempre vamos a tener diferencias en los drivers que son de uso residencial versus los drivers de uso comercial. ¿Por qué la diferencia? Porque la exigencia en el uso residencial es mucho menor. Las encendemos con menor frecuencia o por menores periodos de tiempo. Digamos que no encendemos todas las luces al mismo tiempo y cosas por el estilo. Mientras que en el caso del comercio, ¿no? O de los productos comerciales, el nivel de exigencia sí tiene altos índices de tiempos de operación bastante constantes y de manera continua. Entonces, cuando ustedes vean un downlight, ¿no? O un spotlight, que resulta ser mucho más económico, la pregunta es, pregúntense ustedes si es para uso residencial o realmente es para uso comercial y dependiendo de lo que estén haciendo, por ahí van las cosas. Acá, por ejemplo, este es un fabricante español
LED C4. LED C4 tiene una línea residencial que se llama ForLight y tiene la línea profesional que se llama LED C4. Entonces, aquí les he traído un simple ejemplo. Son dos catálogos para un braquete de exteriores, ¿no? Un braquete decorativo que tiene una tipología bastante similar. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? En el catálogo de ForLight vamos a ver la vida útil 36.000 horas L70 B30. ¿Qué significa el L70? Ya dijimos que a las 36.000 horas voy a tener el 70% de flujo luminoso inicial y el B30 es mi factor de falla. El B30 significa que al tiempo de 36.000 horas, probablemente el 30% de mis luminarias han fallado. Eso significa B30. Si yo tuviese un B50, 36.000 horas L70 B50, ese producto, ese paquete, el 50% de equipos pueden haber fallado en ese tiempo. Entonces la probabilidad de falla es mucho más alta. ¿Y cuáles son los lúmenes reales que vamos a tener acá? Acá estamos viendo lúmenes por vatio, son 49 lúmenes por vatio que voy a obtener. ¿Cuál es el precio de producto de acá? $29.73 esta luminaria. Ahora, el del costado. ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar? 50.000 horas, más tiempo de vida. L80, B20. Tenemos el 80% de flujo luminoso a las 50.000 horas y solamente el 20% con probabilidad de falla en ese tiempo. Los lúmenes reales por vatio, estamos hablando de 72 versus 49. Acá hablábamos de que son más eficientes, esto emiten mayor cantidad de luz, etc. Pero estos dos recuadros que estamos viendo, que es el factor de potencia y el THD, que es el índice de armónicos que produce, en el caso del producto residencial ni siquiera los menciona. Pero en el caso del uso comercial, estos dos valores son relevantes. El índice de producción de armónicos es importante porque son productos electrónicos y estos terminan siendo un desastre cuando tenemos cientos de miles de productos dentro de un edificio, dentro de una instalación. Por lo tanto, lo que se pide es que tenga un THD menor, de preferencia, menor al 20%. En este caso, tiene menos del 10%, lo cual es fabuloso. Finalmente, en el caso del factor de potencia, el 0.90, decíamos que en el caso de los residenciales, muchas veces vamos a encontrar un factor de potencia menor. ¿Qué significa esto? Significa de que si mi lámpara emite 100 lúmenes, con un driver de factor de potencia de 0.70, yo solamente voy a obtener 70 lúmenes, desde el día 0. Pero con un factor de potencia de 0.90 voy a obtener 90 lúmenes. O sea, de por sí yo ya perdí el 10% de flujo luminoso porque el factor de potencia va por debajo de lo que dice el flujo luminoso. ¿Cuánto cuesta esta luminaria? $102. Entonces, ahí es en donde nosotros marcamos esas diferencias. ¿Podemos comprar la luminaria de $29.73? Por supuesto que sí, pero no es de uso comercial, es de uso residencial. Esa luminaria no necesariamente va a poder soportar la exigencia del uso comercial. Y para eso existe un portafolio completamente distinto de productos, porque tienen otras consideraciones técnicas, porque tienen otras prestaciones, y justamente esa robustez es lo que marca la diferencia, pero eso tiene un costo diferente también. Entonces, no vamos a encontrar ya luminarias que simplemente son caras porque es linda. No, esas luminarias están dejando de ser. Las luminarias que hoy día tienen los precios que estamos viendo tienen una razón técnica por la cual cuestan lo que cuestan. Y este es el primer mito que nos estamos tratando de tumbar justamente con todos los clientes, porque esto es algo que venimos arrastrando de lo que nos traían las tecnologías anteriores, en donde lo que pagábamos era una marca, era un prestigio, era una eficiencia que normalmente era más o menos 10%, pero ahora lo que estamos hablando es completamente diferente. Ahora estamos hablando de productos que tienen otra composición y por lo tanto tienen precios diferentes. Ya no es solamente pagar por marca, eso está dejando de ser. Ahora, el driver es la pieza clave para el tema de las fallas catastróficas. Es la primera razón por la cual
una luminaria se apaga por completo. Y porque el 73% de los motivos por los que existe falla catastrófica generalmente es a consecuencia de la falta de operación del driver. Por lo tanto, es un tema que hay que mirar con mucho cuidado al momento de hacer una elección de luminaria. Finalmente, dentro de todo este portafolio vemos que también es importante la carcasa y los accesorios. Y estos hoy día se prueban con estos estándares que hemos visto y estos test que les acabo de mencionar hace un momento, se prueban porque tienen que trabajar y tienen que soportar estas condiciones diferentes. Y no solamente condiciones puntuales, sino exigidas a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos aquí temas de o pruebas de temperatura, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí a la mano derecha una prueba de resistencia térmica, ¿no? De una luminaria trabajando a 100 grados centígrados. ¿Cómo se comporta esta luminaria? Si funciona o no funciona. Resistencia para temas de agua, de vapores, de chorros de agua, ¿no? En este caso, ustedes deben haber escuchado esta denominación del IP, que es una adopción de los estándares europeos. En el caso de los estándares norteamericanos, hablamos de los valores NEMA, ¿no? Tienen algunas similitudes, pero se manejan y se testean de manera distinta, pero principalmente es esta resistencia a los chorros de agua, a la lluvia tradicional o a la inmersión de los equipos. El siguiente, que es el valor P, se refiere a las partículas de polvo, a cuántas de estas partículas de polvo y de qué tamaños en términos de micras pueden penetrar a un cerramiento, a un gasket o a un aislamiento dentro de la luminaria. Entonces, estas pruebas se realizan justamente para poder medir en el tiempo si es que el polvo, la suciedad, la intemperie o una producción dentro de una planta de procesos va a afectar justamente al interior de la luminaria, no solamente donde está el espejo, sino hoy día también es una preocupación donde están los componentes electrónicos, porque estos agentes de polvo son totalmente perjudiciales para los componentes electrónicos y su para correcta operación. De ahí tenemos pruebas de corrosión, ¿no? Ya sea corrosión por temas ambientales, por los propios temas ambientales, pero también corrosión, por ejemplo, para temas de agentes muy particulares como la brisa marina, ¿no? Fuera de lo que es la operación propia dentro de las industrias, en donde hay otros agentes corrosivos que también se tienen que probar o se tienen que medir. Y eso es lo que se sale a buscar cuando se tiene un tipo de instalación y se tiene que mirar cuál de los productos dentro del portafolio de los fabricantes es capaz de poder cumplir con esta condición. La prueba de corrosión marina, por ejemplo, de brisa marina, la prueba exige, por ejemplo, que haya esta inmersión se mete dentro de estas cajas en periodos de 100 o 200 horas y después de eso se retira la pieza y se ven los niveles de oxidación con este tipo de imágenes como vemos a la mano derecha. Algunos fabricantes que tienen exigencias mucho más extremas, porque ellos dicen, ¿cómo voy a poder predecir una luminaria de 100.000 horas solamente metiéndolo en esta caja durante 100 o 200 horas? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los sumergen o los meten ahí por, no sé, 1.000 horas, 3.000 horas, 5.000 horas, 8.000 horas, ¿no? Para poder justamente garantizar de que no hay ese tipo de inconvenientes. Y otra de las pruebas que se hacen, especialmente para luminarias de alumbrado público, por ejemplo, esa es una de las exigencias que se da, son pruebas de vibración. Puede ser que ahora, a diferencia de las lámparas antiguas, que cuando uno las movía, las lámparas se dañaban, los LEDs no se dañan, pero sí se pueden dañar las conexiones. Entonces, justamente las pruebas de vibración son para validar que las conexiones eléctricas, la posición de los anclajes, etcétera, no vaya a tener ninguna mortificación en la operación tradicional de los equipos. Y esto no solamente para luminarias del alumbrado público, sino también podemos tener, por ejemplo, luminarias que funcionan sobre grúas pórtico o sobre maquinaria especial y cosas por el estilo, ¿no? Y con eso vamos a ir a algunas conclusiones finales, un poco para cerrar y dejar un espacio para poder tener algunas preguntas. Los estándares y los tests nos ayudan básicamente a validar aquello que es lo que debemos de revisar, que revisar cuando vamos a hacer una especificación o cuando vamos a realizar una compra. Y aquí
cabe mencionar de que estamos hablando de que los spec sheets o las especificaciones técnicas son mucho más completas y son lo que debemos de mirar a diferencia de los catálogos comerciales. Los catálogos comerciales son lindos, tienen unas fotos inspiracionales maravillosas, pero la cantidad de información que ponen es muy, muy chiquitita y a veces solamente ponen lo mejor de lo mejor. Pero lo que hay que mirar y expulgar es justamente las especificaciones técnicas para ver qué cosas que cumple y qué no. Esto de tener una muestra para poder confirmar mi decisión de compra, no se los recomiendo porque eso no es otra cosa que a veces engañarnos nosotros mismos. Y acá les pongo un ejemplo. Un carro nuevo siempre va a rodar bien, pero aquí no estamos viendo cómo va a rodar los primeros 100 kilómetros. Aquí lo que nosotros estamos evaluando es cómo va a funcionar después de los 100.000 kilómetros. Y si es que realmente va a llegar a los 100.000 kilómetros según lo que yo voy a someter, o sea, la exigencia que le voy a someter. Entonces, cuando traemos una muestra, la vemos, la encendemos y sale perfecta. Pero no estamos evaluando justamente la parte interna, que es lo valioso de una luminaria de LED hoy en día. Las luminarias no son ni buenas ni malas. Solamente hay que definir qué tipo de luminarias son las apropiadas para cada tipo de instalación. Si yo tengo una instalación minera que quiero que va a funcionar durante 25 años, ¿no? Y quiero que mi luminaria pueda acompañarme durante ese tiempo, no puedo salir a buscar una luminaria que solamente viva 10.000 horas o 20.000 horas, porque ese tipo de artefacto seguramente lo va a tener que cambiar una vez al año o una vez cada 2 años. Si yo puedo encontrar una luminaria que pueda vivir esos 25 años o al menos tener solamente un recambio a la mitad de esos 25 años, ¿cuánto me estoy ahorrando de una para en la operación, de un mantenimiento que puede convertirse en algo complicado y molesto porque ese tipo de operaciones funcionan 24/7? Entonces, no hay luminarias ni buenas ni malas, hay luminarias mal elegidas para instalaciones que no son las apropiadas. Y en eso radica justamente esa elección ideal para el tipo de necesidad que tenga. El precio del producto tiene siempre una explicación, como les decía. Ya no estamos hablando solamente de que la marca lo vale todo. No, señores. Hoy día el precio del producto de LED tiene una explicación. Entonces, lo importante, inclusive podemos comprar una luminaria con una muy buena marca impresa, pero que no ha sido elegida para el lugar en donde yo la necesito colocar. Y cuando eso se da, la marca no tiene ese respaldo, porque el que está haciendo mal la elección para la aplicación no es la marca, sino soy yo. Entonces ahí es en donde también hay que tener un poquito de cuidado. Lo que les decía sobre los spec sheets y los catálogos comerciales es que muchas veces cuando los fabricantes no necesariamente revelan toda la información técnica, o al menos estos 7 puntos que le acabo de mencionar, es porque quizás no necesariamente lo pueden cumplir. Y cuando eso se da, cuando el fabricante no puede entregarte información técnica de su equipo, es mejor salir a buscar otro fabricante o otra marca, porque lo más probable es que o no cumpla o no lo tenga. Y si no lo tiene, entonces estarían ustedes poniendo en riesgo esa decisión de compra por algo que no están viendo y que no pueden confirmar si efectivamente les va a servir o no. Finalmente, los catálogos comerciales no contienen nunca, jamás, la información que hemos revisado nosotros acá. Pueden contener parte de la información, pero no toda. Por lo tanto, por favor, soliciten las especificaciones técnicas. Ningún fabricante se los va a negar. Es más, cuando no se lo solicitan, entonces se vuelve una venta comercial que va por otras fronteras, que va por el precio, que va porque la luminaria es linda o porque la marca es la marca de confianza con la que siempre has trabajado. Pero no necesariamente están comprando el producto que ustedes necesitan. Y con eso, espero que la información que les he entregado hoy día les sirva, que hoy día, saliendo de esta charla, puedan tener más conocimiento respecto a los temas de iluminación. Y nada, Bruno, quedo a tu disposición por si hay alguna pregunta que tengan para responder. Ok, no, gracias por el webinar, Rie.
si nos hemos excedido un poco del tiempo. No quiero dejar de agradecer pues a nuestros asociados empresariales que hacen posible el hacer llegar este tipo de webinar a todo APFAN. Tengo una pregunta de Sebastián que quiere que le aperturemos el micrófono. Katia, si nos pudieras ayudar. La pregunta es de Sebastián Ramírez que agradece pues el webinar y la información brindada, ¿no? Y por dar el apoyo extra acerca del punto de lumen por vatio de la luminaria. Ujú. Rie, sí, Sebastián Ramírez de Luxicon, Colombia, ¿cómo estás? Me place saludarte. Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien. Aquí aprovechando que estoy sin mis hijos para poder entrar a tus charlas. Rie, primero que todo agradezco tu tiempo, muy interesante la charla, la escuché de principio a fin, eh, muy importante, ojalá pues todos los lighting designers tuvieran este tipo de evaluaciones en sus proyectos, porque realmente esto haría que la competencia sea un poco mucho, pues un poco no, mucho más profesional en cuanto al tema de selección de luminarias. Entonces, agradezco mucho pues habernos transmitido pues este conocimiento y bueno, para todas las personas que están allí, que asumo yo que también es bastante relevante. Quería tocar un punto extra en el tema de cuando tú decías los lúmenes que los fabricantes, los OEMs, pues OEMs los llamo a aquellos que compran componentes, drivers, barras de LED, sea de Osram, de Philips, bueno, del que sea, y lo ponen entre sus luminarios. Hay fabricantes, especialmente aquí en Colombia, bueno, especialmente no aquí en Colombia, no, aquí pasa en Colombia, asumo yo también y en Perú, que también pasará, que colocan la información del lumen del LED, de la barra, no sé cómo lo llamarán ustedes, la placa de LED, pues al desnudo. Pues, conozco varios fabricantes aquí en Colombia, vuelvo y reitero que hacen esto y deben de tener especial cuidado con ello porque el solo hecho de yo conectar una barra perdón, a conectar un driver a una barra, ya en la barra me está perdiendo aproximadamente un 10% de su eficacia que el fabricante, llámese Philips o llámese Osram, por ejemplo, me está colocando su ficha técnica. Voy a poner un ejemplo. Una barra normalmente puede tener unos 175, 180 lúmenes por vatio de las que compramos normalmente los fabricantes. Al momento de yo colocarlo, conectarlo a un driver, automáticamente me bajará por ahí a 150 lúmenes por vatio. ¿Por qué? Porque el driver tiene una electrónica interna que me consume electricidad. El driver solo, solito, solamente por conectarlo a la energía, sin necesidad de conectarle al otro extremo, una barra de LED ya me está consumiendo 3 vatios sin conectarle absolutamente nada que requiera el consumo. Entonces, esta pérdida de la electrónica interna hace que también la barra de LED ya no me entregue los mismos 170 lúmenes por vatio que me prometió el fabricante, sino que me baje aproximadamente a 150. Pero Adicionalmente, aquí hay un tema, Sebastián, y lo cierto es que a mí no me sirve que me entregue los lúmenes de la placa de LED. A mí me tiene que dar los lúmenes de la luminaria completa, integrada, porque por espejo va a tener pérdida, por difusor va a tener pérdida, por el driver va a tener pérdida, por el tipo de disipador de calor va a tener pérdida. Entonces, es irreal manejar el flujo luminoso del chip de LED porque ese no me sirve. A mí como especificador no me sirve. Yo no puedo tomar ninguna decisión sobre ese flujo luminoso. correcto, Por lo tanto, es totalmente incierto y no es honesto el hecho de que me entreguen una información de esa naturaleza. correcto. Y digamos que para mí la manera más fácil de poder identificar o que hemos tenido para identificar esa fotometría es que esa fotometría no es absoluta. Esa fotometría yo la puedo modificar.
Y cuando eso se da, significa de que no me están entregando fotometría de luminaria, me están entregando fotometría de placa. Sí, correcto. Eso es exactamente, Ríe. Vuelvo y reitero, aquí en Colombia conozco fabricantes que hacen eso, que te colocan simplemente los lúmenes de la placa más no los lúmenes de la luminaria, que aparecen 170 lúmenes por vatio. No, Uno sabe inmediatamente que sabe que es los lúmenes de la placa. Bueno, asumo yo que en Perú también podrá estar pasando exactamente lo mismo. Entonces, lo que sucede es en ese caso. supremamente, un lighting designer como tú es fácil conocer eso, porque lógicamente tú trabajas todos los días con fotometrías y lo sabrás identificar. Pero una persona de un comité de obra, un interventor, cualquier cosa que, hombre, tiene que mirar no solamente luminaria, sino que tiene que mirar muchas más cosas, lógicamente la identificación se le hace un poco más compleja y es allí donde ese grupo de personas es donde toman las decisiones y se basan simplemente en la información técnica de la ficha técnica donde dice 170 lúmenes por vatio. Entonces, por decir algo, las luminarias de fabricación nuestra son de 132, algunas otras me llegarán hasta 135, 140 lúmenes por vatio. Entonces, si empiezan a comparar las dos, es que estas son 170 y estas 135 lúmenes por vatio, y 135 lúmenes por vatio, Ríe, me imagino que tú habrás visto muchas fichas técnicas y sabrás que no es una eficacia mala 135 lúmenes por vatio. Hay que trabajar mucho la ingeniería para lograr 135 lúmenes por vatio en una luminaria cerrada con acrílico PAL. Entonces, fue bastante trabajo de ingeniería haber logrado los 135, pero cuando me comparan en un comité de obra con otra ficha técnica que no digo pues nombres, pero dice 170 lúmenes por vatio, inmediatamente toma la decisión que porque la otra tiene una eficacia muchísimo mayor, pero sin saber, vuelvo y reitero, Ríe, tú como lighting designer, lógicamente lo sabrás al dedillo cómo es, pero la gente del comité de obra muchas veces se dejan enceguecer por ese brillo del oro, que como decimos aquí en Colombia, que todo lo que brilla no es oro, pero ese brillo del oro se dejan enceguecer y inmediatamente toman la decisión. Por Claro eso. que sí. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Sebastián, por tu participación y por los comentarios que has hecho. Y sí, efectivamente, hay hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido. No todo lo que brille es oro, efectivamente. Y nada, esto es parte de, de cómo la industria de la iluminación se ha ido poniendo cada vez más sofisticada. Y por esa razón es que estamos aquí, justamente explicando y difundiendo un poco de conocimiento para no llevarnos sorpresas, ¿no? Para que no necesariamente tienen que ser lighting designers para poder tomar decisiones. Y acá lo que estamos viniendo a traer es información y herramientas para que puedan justamente darse cuenta de estas situaciones y no cometer errores, ¿no? En lo que hacen, porque todo el mundo hace su trabajo de la menor manera. Pero como decíamos al comienzo, uno no puede pedir lo que no conoce y uno no puede comparar lo que no sabe, ¿no? Entonces, acá lo que traemos es eso, ese conocimiento. Gracias, Sebastián. Qué lindo que estés por acá. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Sebastián, por tu intervención. Ria, acá tengo unas preguntas que nos han hecho llegar Bernabé Osco. Comentarios del impacto que genera la iluminación LED a la calidad de la energía, armónico. ¿Cuánto impacta un estimado? Eso es importante hoy en día. Hasta hace algunos años atrás, las empresas eléctricas, al menos en Lima, no hacían mucho aspavientos al respecto, pero la reducción en los consumos de energía por edificaciones empezaron a bajar considerablemente y entonces esto empezó a surgir. Algunas notificaciones y multas a edificios que tenían gran producción de armónicos que se salía hacia la red como un elemento de contaminación. Entonces, lo que pasa es que si tú no pides el THD de un driver,
puede ser que no venga la información y simplemente es infinito, ¿no? Entonces, el manejo de armónicos en fuentes de iluminación es que tú no tienes toda la instalación concentrada en un solo lugar. Puede ser que tú tengas una máquina que es la que produce esta cantidad de armónicos y le pones un filtro y ya está. Pero en el caso de las luminarias, tú en un edificio de universidad, por ejemplo, puedes tener, no sé, 2000 luminarias en todo el edificio si tienes varias plantas. Entonces, ¿cómo haces para ponerles esos armónicos, esos filtros? Entonces, hoy día existen estos filtros activos, ¿no? Son costosos, no se pueden predecir, pero igual se tiene que monitorear. Y entonces nosotros empezamos a recomendar a nuestros clientes hace como 5 años atrás de que en lugar de tener esta situación de que no se sabía cómo iba a crecer su área de instalaciones eléctricas en ese tablero con estos filtros de armónicos, era mejor comprar luminarias de mejor calidad justamente para mitigar o reducir este inconveniente, ¿no? Entonces, hoy día, por ejemplo, nosotros recomendamos sí o sí que los drivers tengan de todas maneras un factor de THD menor al 20%. Y lo especificamos así porque si no, un driver que no tenga ese control es mucho más económico. Y hay un gran porcentaje del valor de esa luminaria que justamente lo compone el driver. Entonces, si tú no le pones especificaciones al driver y tampoco preguntas por ella, la luminaria puede ser menos costosa. Ok, la siguiente pregunta. En el Perú, ¿qué marcas cuentan con soporte para el reemplazo de luminarias LED? ¿Con qué marcas se ha tenido buenos resultados? Para equipos de LED, más que buscar fabricantes que me reemplacen luminarias, lo que busco son luminarias que no tenga que reemplazar. Porque supuestamente las luminarias de LED tienen expectativas de vida muy largas, ¿no? O sea, si yo voy a tener una luminaria de 50.000 horas y resulta de que a los 6 meses voy a tener que empezar a cambiar luminarias, ¿cómo va a ser esta proyección hasta las 50.000 horas? Entonces, lo que necesito es conseguir fabricantes confiables o luminarias que no vayan a presentar ningún tipo de inconvenientes, salvo los predictivos que ya sabemos que puede ser un B30 o un B50, etcétera, y que esos tienen que estar representados o tienen que estar respaldados por justamente el tema de las garantías. Ahí la línea, las letras chiquitas de la garantía, acá hay unos indicadores. Los fabricantes que no ofrecen garantías de 1 año, por lo general nosotros los tomamos con mucha pinza y con mucho cuidado. Los fabricantes de gama baja, que son un poco más confiables, ofrecen garantías de 3 años. Y los fabricantes de mayor garantía ofrecen 5 años, ¿no? Entonces, esos son un poco algunas de las formas como nosotros solemos tamizar a los fabricantes o a los productos que solemos sugerir. ¿Por qué? Porque yo lo que no quiero es que alguien me llame un fin de semana a las 2:30 de la mañana y decir, María, las luces no funcionan, ¿no? ¿Eso qué hago? O sea, yo estoy tranquila y que me llamen para el próximo proyecto y no para reparar aquello que no funciona. Y siempre, aunque yo no suministre los equipos, al final el proyectista es responsable de la especificación. Entonces ahí también tenemos nosotros un poquito de participación. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué software de cálculo de iluminación LED recomienda? Nosotros utilizamos 2 softwares. Utilizamos el Visual Lighting y el Dialux, ¿no? El Dialux. Son los 2 softwares que manejamos. Nosotros estamos a través de la Escuela de Lighting Education, estamos enseñando los 2 softwares a todo aquel que esté interesado. Justamente en este momento se está llevando a cabo el segundo curso de los 2 softwares. Se ha trabajado la versión básica e intermedia y el próximo año estamos lanzando el curso de Dialux avanzado, ¿no? Para hacer ya arquitecturas mucho más complejas y situaciones un poco más atípicas en donde el software funciona perfectamente bien. Ok, la siguiente pregunta de Brechner Barrera. Buenas noches. Primero agradecer su aporte. Consulta, ¿cada cuánto tiempo debo realizar el mantenimiento a los LED? ¿Qué tipo de mantenimiento se debe realizar y si afecta algo rociar los limpiacontactos? A ver, en el caso de los LEDs,
Dependiendo de la expectativa de vida, lo único que hay que hacer es retirarle el polvo. Eso es todo lo que hay que hacer. Y las recomendaciones de limpieza, por lo general, hay que mirarlas en las especificaciones técnicas y en los manuales de operación de cada fabricante. Si la luminaria, rociarle cosas a los equipos, salvo que esté metido en una instalación en donde hay presencia de agentes grasos o de agentes contaminantes que se adhieren a la superficie de las luminarias, en ese caso hay que preguntar con anticipación cuáles son estos elementos que se podrían adherir y hay que buscar las luminarias que puedan soportar esas condiciones. Por ejemplo, una planta de procesamiento de alimentos en donde hay mucha polución volátil, hay agentes grasos, hay agentes de humedad y de vapores, etcétera. Por lo general se tiene que salir a buscar la luminaria dependiendo de la operación de limpieza que se haga. Si la limpieza es solamente a nivel del suelo o la limpieza es 360 grados y de qué manera, si es con agentes abrasivos, si es con chorros de agua o de qué naturaleza, dependiendo de esa operación es que se elige la luminaria, ¿no? Entonces ahí hay que tener esa precaución. Si yo voy a tener una limpieza a 360 grados con chorros de agua y voy a colocar una luminaria tradicional tipo reflector o tipo campana industrial que no está preparada para esa situación, entonces ahí me estoy comprando un problema. Y por lo general no se necesita utilizar ningún tipo de abrasivo ni nada, simplemente es a lo mucho un trapo mojado o un trapo húmedo para retirar el polvo. Y si no, brocha para sacar la suciedad y eso es todo. Ok, Riela. Según la siguiente pregunta es de Tadashi Nakamoto. Eh, la tendencia de los equipos LED en general es que va a seguir bajando de precio o ya llegamos a un punto que estabilizará hasta encontrar una nueva tecnología. Lo que pasa es que la industria de la iluminación no se va a detener así como la conocemos. Los avances tecnológicos de esta industria están yendo hacia lo que se llama accesibilidad hacia plataformas de información. Dado que la luminaria es un vehículo electrónico, ¿no?, que tiene mucho espacio en su interior, está ubicada en una posición estratégica, está energizada y en cada lugar en donde hay una persona va a haber una luminaria, es un excelente portal de acceso para tener comunicación bidireccional entre plataformas de información y los usuarios. Por lo tanto, la industria de la iluminación está camino a ser una industria potente en términos de Internet de las Cosas, techos inteligentes, información de accesibilidad para locación, ubicación, heat mappings, entre otras cosas. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a ver o que ya estamos viendo hoy en día? Las luminarias que solamente den luz van a empezar a entrar en la gama de la obsolescencia. Las luminarias del futuro son aquellas que van a poder hacer mucho más cosas que solamente entregar luz. Pero ya esa es otra charla para poder conversar. Ese es un solo tema para hablar durante horas. Pero lo que va a pasar es eso. Hoy día estamos camino hacia este tema de tecnologías, de manejo de tecnologías, en donde la iluminación es parte de estos componentes que se van a sumar para esta comunicación transversal, entre otras tecnologías inclusive, ¿no?, entre BMS, entre seguridad, seguridad electrónica, seguridad de cámaras de video, reconocimiento facial, entre otras cosas. Estamos hablando de esas tecnologías para el futuro. Y la iluminación va a ser parte de ese portafolio en el que se va a sumar justamente la accesibilidad. Ok, y como última pregunta relacionada a lo que estabas comentando últimamente. ¿La industria de la iluminación está trabajando en explorar nuevas alternativas que reemplacen la iluminación del tipo LED? Otra vez, Bruno, porque no entendí. Sí, la industria de la iluminación está trabajando en explorar nuevas alternativas que reemplacen la iluminación LED. No necesariamente que la reemplacen, pero sí, por ejemplo, hoy día se habla de una tecnología que se llama Li-Fi, que es que las ondas o los rayos de luz sean capaces de poder transmitir
señales de comunicación, ¿no? Lo que nosotros llamamos Wi-Fi, porque es red inalámbrica. Li-Fi sería luz inalámbrica, ¿no? O sea, una cosa así, en donde todos los espacios que tengan estén irradiados por iluminación podrían acceder a señales de conexión de Internet. Y cuando eso se dé, la industria va a cambiar un poquito, porque digamos que los dispositivos de iluminación, si bien pueden ser de fuente de origen de LED, algunas cosas van a cambiar alrededor de esa misma luminaria y vamos a entrar en una tercera ola, porque nosotros llamamos a la tecnología de los LEDs como la segunda ola de la evolución de la iluminación, y cuando entremos con el Wi-Fi vamos a entrar a una tercera generación, a una tercera ola. En este momento, la industria mundial se encuentra más o menos sentando las bases de cómo se va a manejar los protocolos de comunicación en ese entonces, porque el nivel de encriptación que se tiene con esa tecnología es absoluto, ¿no? Entonces van a ser redes mucho más seguras. Ya se están haciendo muchas exploraciones y, si no me equivoco, el gobierno de los Estados Unidos está trabajando ya con sistemas de Li-Fi justamente para su departamento de guerra, ¿no? Su departamento de seguridad interna. Y los prototipos y todos los avances tecnológicos que se están dando han encontrado el caldo de cultivo perfecto, ¿no? Esto, una necesidad de seguridad, un avance tecnológico que no tenga otro país o otro continente explorándolo a la velocidad como lo está haciendo Estados Unidos, y dinero de por medio justamente para el desarrollo de esta industria que va a ser totalmente. Entonces, eso nos alienta a que dentro de algunos años, se dice que en promedio de 10 años en lo que va del tiempo, debería de estar viéndose ya esta masificación empezando a salir al mercado comercial. Eso es lo que viene. Ok, gracias Rie por las respuestas. Bueno, quisiera pedirte las últimas palabras como para el cierre del webinar. Claro que sí, muchas gracias Bruno, gracias por la invitación, gracias Tadashi por permitirme llegar a PEFAM. Nosotros hemos iniciado esto que es la Escuela de Iluminación, que es Rie Sakata Lighting Education, que en los 30 años en donde yo tengo aprendiendo sobre la industria de la iluminación ininterrumpidamente y constantemente desde los aspectos técnicos de lo que va avanzando, lo que nosotros queremos es levantar el nivel de conocimientos del mundo de la iluminación y entregarle ese conocimiento a todo aquel que esté interesado en aprender de iluminación. En este país, lamentablemente, no hay donde aprender, así que nosotros estamos aportando con este granito de arena. Así llegamos a PEFAM y a otras instituciones en donde podemos traer esta información, pero si alguno quiere aprender algo más, están muy bienvenidos a seguirnos en las redes, en Lighting Education, para poder seguir aprendiendo desde ahí. Ahí estamos enseñando los softwares, estamos enseñando principios de diseño, estamos enseñando metodología de cálculos, entre otras cosas. Así que todos son muy bienvenidos. Hemos prometido no guardarnos absolutamente nada y que todos los que quieran aprender lo hagan igual que nosotros o que nos superen. Esa es la promesa y ese es el sueño de la clase. Muchísimas gracias, Bruno. No, muchas gracias a ti, Rie. Ya saben, a todos los asociados, que en los próximos días vamos a tener colgado este video en YouTube. Y más adelante ya Katia comunicará el título y fecha del nuevo webinar. Nada más que agradecerle a Rie y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.